Totalmente. Nos metemos de lleno con la charla con Mario Vadillo de ONG Protectora. Primero con el tema de la tarifa eléctrica. ¿Cómo lo toman, Mario, este aumento de la tarifa eléctrica teniendo en cuenta que no se había actualizado durante muchos años la tarifa en la República Argentina y ahora se hace un poco de golpe? Por lo menos eso analizaban los medios de comunicación. Desde ONG Protectora, ¿cuál es tu análisis de este aumento? Bueno, el tema es que acá hay una gran confusión de los medios y creo que medios es a propósito, ¿no? Que desarrollan todo un cometido de decir acá no estuvo actualizado, se vuelve a repetir esto, cuando cualquier usuario de Mendoza sabe que no es cierto, porque las facturas eléctricas que las puede tener en su casa, las empieza a leer y va a ver que está totalmente actualizado y se ha ido actualizando la tarifa en Mendoza. Es decir, acá el problema es que el Estado Nacional controlaba dos grandes distribuidoras que es de Norte y de Sur. Esas dos grandes distribuidoras manejan casi un 40% de la población. Como era el Estado Nacional el que controlaba, subsidiaba directamente la tarifa porque era todo un grupo electoral muy importante. Entonces tenía congelada la tarifa a costa de las provincias, porque el Estado Nacional, cuando subsidia con los fondos nacionales. Claro. Cuando pasa esto a la provincia, en la provincia que pagamos el mismo costo, la provincia no quería subsidiar, porque a ella no le interesaba subsidiar pagando de su arca, no de las arcas de otras provincias, sino de su arca. Y aparte que acá también tenemos una empresa provincial que también tiene intereses que todos pagaran una tarifa actualizada. Entonces en Mendoza sí tenemos tarifa actualizada. De hecho, la última tarifa del VAT se actualizó el año pasado, que hubo una audiencia pública y que va a empezar a regir en el próximo mes. Sí. Es decir, que todo lo que es distribución en Mendoza está actualizado. Este decreto que salió ahora, que es el 06 del 2016, que es dictado por la Nación, tiene como consistencia aumentar el costo de la producción de lo que es el kilowatt. Es decir, que todo el país, cuando hace energía eléctrica y la distribuye a todas las provincias, tiene un costo. Ese costo lo quieren aplicar en Mendoza, porque lo va a comprar como mayorista Mendoza. Claro. Cuando lo aplique, primero tiene que aplicarlo conforme el mismo decreto 2006, el decreto 6 de 2016, y el 7, que también da subsidios a una tarifa social a todos los que tienen que ganan menos de 12.120 pesos. Eso no lo va a querer hacer Mendoza. Mendoza no quiere que los usuarios que en Buenos Aires estén subsidiados con una tarifa social de 12.120 pesos, pase lo mismo acá. Es decir, acá en Mendoza están subsidiando a 5.000 personas. ¿Saben cuántos se van a subsidiar en Buenos Aires? 2 millones de personas. Claro. Entonces, acá nosotros, la ONG Protectora, hoy día presentó ante el EPRE una nota, primero pidiendo audiencia pública, porque si van a aplicar un nuevo cuadro tarifario por el costo del valor del kilowatt que está comprando y lo van a aplicar a tarifas, queremos saber cómo. Audiencia pública lo dispone la Constitución en el artículo 42. Y con relación al subsidio, pedimos que se aplique la resolución 07-2016 y se subsidie a todas las personas ahí comprendidas, especialmente a los que ganan menos de 12.120 pesos. Porque ese es una cantidad de usuarios que hay en Mendoza que está seriamente afectado. Está afectado con esto, con el agua, con el aumento de lo que es transporte. Es decir, este usuario hay que cuidarlo, porque este es el usuario que está siendo muy castigado. Una persona que gana más de 12.000, obviamente que tiene mucho más recursos para pagar. Hay que tener cuidado con la gente que no tiene recursos. Esto que viene de Buenos Aires, que sí cuidan a todo el universo porteño, acá en Mendoza no lo quieren cuidar. La próxima vez que estén con Capaz, pregúntenle por esto. Hay una controversia también con el tema de la antigüedad de los autos que uno tiene para acceder a la tarifa social, de 15 años hasta 15 años de antigüedad. Cosa que en los últimos años se ha comprado mucho auto 0 kilómetros por el tema de la inflación. Mucha gente ha apostado a los autos 0 kilómetros y no va a poder tener la tarifa social teniendo en cuenta que seguramente tiene un auto 2006-2007, ¿no? Sí, pero eso sería muy fácilmente evitable. Es decir, sí. Eso no es el problema, son los 12.000. Sí. Vos pensá en eso, porque todo lo demás son solucionables. Claro. Pero si yo gano 10.000 pesos con un bono de sueldo porque tal vez soy un empleado municipal, sí, yo necesito eso, porque la boleta no va a llegar a 300 pesos. Las boletas van a ser de 500, de 800, porque acordate que faltan 2 aumentos. Acá hay mucha desinformación.
hay mucha desinformación y es a propósito. Nos mudamos al tema del gas. ¿Cómo están evaluando un posible aumento de la nación o una quita de subsidios también en este sentido? Ya Aranguren manifestó que no iba a ser tan grande como el de la tarifa eléctrica, pero bueno, ya hay un amparo en la provincia de Mendoza por Protectora para cuidar a los consumidores en este sentido, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, el tema de la tarifa de gas tenemos que también, estaban diciendo como no está actualizada. Es mentira, el año pasado se actualizó la tarifa de gas y la anterior también. Es decir, acá sigue habiendo desinformación. Es fácil salir y que haya medios de prensa que solamente repitan lo que digan y nadie se ponga un poco a hacer la tarea. Es decir, la tarea es ver realmente en las boletas de gas si hay aumentos o no. Claro, obviamente Buenos Aires tenía una tarifa de gas adecuada a su clima, que la gente no tenía problemas porque realmente el porteño que vive en departamentos poco prende el gas. Mendoza tiene un problema grave con el gas, porque las tarifas que le llegan a Mendoza son igual el cuadro tarifario, es decir, el metro cúbico vale igual en Mendoza que en Buenos Aires, y los rubros y las categorizaciones son también para gente que vive en zonas templadas. Mendoza, aplicando esa misma tarifa, cualquier usuario se iría a 1.000 o 1.500 pesos. Por eso tenemos suerte de que la Justicia Federal en Mendoza haya parado estos aumentos y estamos compenetrados en el tema de darle al Estado provincial también su responsabilidad de que cuide a los usuarios mendocinos. Él también tendrá que decir a lo que es Enargás, de que Mendoza tiene que tener un cuadro tarifario como una zona de clima desértico, una zona de clima patagónico. Mendoza tiene climas muy rigurosos, pensemos en Alvear, pensemos en San Rafael, pensemos en Tunuyán. Es decir, la gente que conoce Mendoza sabe que en invierno se necesita calefacción. ¿Cómo continúa la situación de la tarifa del gas en Mendoza? ¿Cómo se resuelve finalmente? Porque lo que hay es un amparo ahora, pero ¿cuál es la resolución final? Mira, en esto, recién justo estaba pensando en eso, es decir, en esto se vive día al día. Es decir, nosotros venimos del 2008 viviendo día a día. Es decir, tenemos una espada de Damocles que es que no tenemos sentencia. Claro. ¿Y por qué no tenemos sentencia? Porque la empresa sigue pidiendo pruebas de algo que es solamente formal. Es decir, hay que saber si hubo audiencia pública o no hubo audiencia pública. Es decir, acá los gobiernos nacionales dictan tarifas no respetando la Constitución. La Constitución dice que tiene que haber audiencias públicas. Es tan fácil como eso. Ahora volvieron a hacerlo de nuevo. Es decir, hubo audiencias públicas. Es decir, algo que es tan lógico. Es decir, si uno tiene un público cautivo, como es los usuarios domiciliarios, que no pueden elegir de distribución o pueden elegir, tienen que darle una audiencia pública para informarle qué le van a cobrar. Te agradezco mucho la visita, Mario, y te pregunto si has visto alguna evolución en inversión por parte de las prestadoras en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta el aumento de tarifa, manifestando la intención de que haga un tipo de inversión en las distribuidoras o en las empresas. Bueno, esto también, nos movemos con la realidad. Cualquiera que sea un emprendedor de barrios sabe que para conseguir electricidad le dicen que tiene que cablear él. Claro. Si quiere tener gas, lo único que le dice, mira, nosotros vamos a darte la prueba de que acá hay presión de gas. Si hay presión de gas, tenés que hacer vos y nosotros te conectamos. Claro. Es decir, todos sus gastos, la inversión, se la pasan al que quiere hacer un barrio. Es decir, es algo tan ridículo de que hemos llegado, de que la persona que tiene que hacer un barrio en Mendoza no solamente tiene que hacer las casas, tiene que hacer las calles, tiene que hacer la cuneta, tiene que hacer el agua, tiene que poner el gas y la electricidad. Conclusión, cada vez hay más villas de emergencia y hay menos barrios como había antes, los barrios de los sindicatos, de los gremios. Claro. Mendoza está grave porque la política en Mendoza no está destinada a decir la verdad, está destinada a cubrir la falencia. Por eso nosotros como una ONG tratamos siempre de dar este discurso que a veces es medio ingrato, pero también es real porque mostramos la verdad y tratamos de que esto la gente lo sepa y que actúe en consecuencia. Mario, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hacemos pausa, ya venimos.